Mira qué interesante. Vamos a aprender a hacer listas desplegables con la opción de autocompletar sin utilizar macros, pero además son listas dependientes. Es decir, tenemos dos listas y en función del elemento que elijamos en la primera lista desplegable, nos van a salir elementos diferentes en la segunda lista desplegable. Pero además con la ventaja de que podemos autocompletar, es decir, escribimos la primera letra y ya nos completa si existe la palabra que estamos buscando. Soy Manuel Aragonés y si quieres aprender a hacer estas listas desplegables y además descargarte la plantilla, quédate conmigo y sabrás cómo hacerlo. Paso 1. Crear los formatos, escribir los textos e insertar las fórmulas necesarias. Bueno, te recuerdo que en alguna parte del vídeo te voy a decir cómo conseguir descargar esta plantilla para que la tengas y puedas trabajar en ella. Bueno, primeramente tenemos que crear dos hojas, una con el formato del pedido y otra donde vamos a escribir los datos. Esta hoja de datos la podemos ocultar posteriormente y así no se vería en nuestra plantilla. Bueno, en la hoja de datos vamos a tener un listado de los productos, todos los productos, sin diferenciar por categoría, con su precio en la columna B. Luego vamos a tener en la columna C una cuenta autonumérica que ahora les explicaré para qué nos va a servir y vamos a tener un listado de las categorías aquí en esta columna y además vamos a tener una columna con cada categoría con sus productos, ¿vale? Vamos a tener que tener una columna de estas para cada categoría y luego después de las categorías vamos a tener que tener una columna para cada lista desplegable de las que tenemos en nuestra hoja de pedido. En este caso todavía no hemos creado las listas desplegables, pero después veremos para qué nos van a servir todas estas cosas. Bueno, en esta celda aquí que está debajo de lista 1 tenemos que pegar la función o la fórmula esta que tenemos aquí. Y ahora les voy a explicar qué es lo que nos hace esta fórmula. Vale. Entonces, si se fijan, primeramente estoy utilizando la función SIERROR para controlar si hay algún error en la fórmula, que no me salga el mensaje de error, sino que se me quede en blanco, para que se quede más fina la hoja de cálculo. Y luego, además, estoy utilizando una función SI, que la pueden ver aquí, para que en el caso de que el valor del buscar H me salga a 0, entonces para que no me salgan ceros aquí en la celda, estoy controlando que si la salida de la función buscar H es 0, entonces que me la ponga en blanco también. ¿Vale? Entonces realmente la fórmula que voy a utilizar es esta. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar, pero la función SIERROR y la función SI solo las estoy utilizando para que en el caso de que me devuelva un error o me devuelva un 0, porque no haya ningún valor en la celda, pues que se me quede en blanco la celda. En esta de aquí, donde tengo yo la fórmula, que se me quede en blanco. Y luego la fórmula que estoy utilizando es un buscar H, entonces lo que hago es buscar el valor que me aparezca en esta celda, lo voy a buscar en esta base de datos y en el caso de que encuentre la categoría, que me devuelva todos los elementos de la categoría. ¿Vale? Eso es lo que estoy usando, es lo que estoy haciendo en esta fórmula de aquí. Y he utilizado el indirecto, la función indirecto que la tengo aquí, la tengo anidada con la función buscar H, la he utilizado para poder copiar ahora esta fórmula solo poniéndola en la primera celda. Si yo esto lo copio hacia debajo y lo copio hacia acá, pues ya tengo la fórmula en todas las celdas. ¿Y qué hago con la función indirecto? Pues lo que hago con la función indirecto es que me vaya a buscar la referencia. En vez de ir a buscar aquí en B11, B12, B13, B14, B15,
lo que hace es que va a buscarlas aquí. Y yo aquí tengo la referencia de B11, B12, B13, B14 y B15. Con lo cual, cuando yo copio esto hacia acá, pues me va cogiendo las referencias por aquí debajo, de estas celdas. Paso 2. Crear los nombres de rango, productos, categorías y las listas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es nombrar una serie de rangos que vamos a necesitar para crear nuestra plantilla. Entonces vamos a seleccionar todos los productos que tenemos hasta la línea 100, porque este espacio lo he preparado para tener 100 artículos, ¿vale? En total, entonces vamos a seleccionar toda la zona esta de productos y le vamos a nombrar el rango como productos. Damos a Enter y ya tendríamos esta zona de los productos con el nombre productos y así a la hora de trabajar en la fórmula vamos a trabajar mucho más rápido. Luego, las categorías también, vamos a seleccionar todas estas categorías y toda la columna donde están las categorías nos vamos a situar aquí en la zona de donde se nombran los rangos y a este rango le vamos a nombrar como categorías. Escribimos el nombre del rango y le damos a Enter. En este caso ya tendríamos el nombre de los productos y el nombre de rango de las categorías. Y ahora lo que tendríamos que hacer es nombrar el rango de cada lista. A cada lista le tenemos que dar un nombre de rango para poder trabajar más cómodo. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las listas que tenemos aquí preparadas para 40 listas y vamos a llegar hasta aquí. En este caso, como vemos, estamos hasta la línea 100. Todos los rangos los estamos nombrando hasta la línea 100 para tener margen nosotros para poder, si queremos insertar nuevos productos. Vale, entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Una vez que tenemos seleccionado todo el rango que queremos nombrar y tenemos los nombres de los rangos en la fila superior, pues nos vamos a ir aquí a crear desde la selección en el administrador de nombre, crear desde la selección y le vamos a decir que cree los nombres a partir de la fila superior. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A cada columna de cada lista le va a asignar el nombre de rango que tiene en la fila superior, en esta celda. En este caso, este rango, esta columna la va a nombrar como lista 1. Entonces le damos a aceptar y ya nos lo hace automáticamente. Ahora nos vamos al administrador de nombres y aquí vemos que tenemos el nombre categorías, que ya lo habíamos creado, tenemos el nombre productos, que también lo habíamos creado, y tenemos cada una de las listas, lista 1, lista 10, lista 2, esto no está ordenado alfabéticamente ni por orden numérico, pero están todas las listas aquí. Entonces ahora le daríamos a cerrar y ya tendríamos nombrada cada columna, esta columna, si la seleccionamos esta columna de aquí, esta columna nos dice que se llama lista 1, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos los nombres hechos o los nombres de rango hechos, nos vamos a ir aquí y vamos a crear una fórmula que nos va a servir para que cuando elijamos las diferentes categorías y las diferentes subcategorías, nos ponga el precio y el total del pedido completo. Entonces, para eso vamos a utilizar la función buscar v, es igual a buscar v. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues el producto que nos va a aparecer en esta celda. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues nos vamos a ir a la ficha datos. En este caso, el producto lo vamos a buscar aquí, pero como ya lo habíamos nombrado y para eso lo hicimos, le escribimos aquí productos, punto y coma. El indicador de columna sería el número 2, porque en la segunda columna donde están los precios. Y luego le pondríamos falso porque la lista no está ordenada. Y aquí notaría el precio y luego ya, si nosotros le ponemos aquí unas unidades, por ejemplo 2, aquí sería igual a esto por esto. Le damos a Enter y ya después solo tendríamos que desplazar
esto hacia abajo. Vale, este error que nos da aquí es porque esto está en blanco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que no nos salga este error? Pues lo que podemos hacer es poner aquí si.error, la fórmula esta, y si la función buscar v que estamos haciendo nos da un error, entonces queremos que nos salga en blanco. Es decir, si esto da error, pues me pones comillas, comillas, que significa que me pones la celda en blanco. Entonces así conseguimos que podamos tener esto en blanco hasta el momento que, si yo por ejemplo me vengo aquí y pongo batata amarilla, la pongo aquí, y si yo pongo estos valores, los pongo aquí por ejemplo, pues ya me aparecería el precio, y esto también lo vamos a copiar hacia abajo, y a este le podríamos hacer lo mismo. Si error, punto y coma, comillas, comillas, y en el caso de que esté en blanco, pues ya no nos saldría el error. Y vamos a terminar esto aquí. Y luego aquí simplemente haríamos una sumatoria de todos los valores estos, y ya nos saldría el valor total del pedido. Paso 3. Vamos a crear los cuadros combinados. Bueno, para crear los cuadros combinados nos vamos a ir a la ficha programador, insertar, y elegimos el elemento cuadro combinado control active X. Pinchamos y lo arrastramos justo encima de la celda, ¿vale? En este caso vamos a crear dos, uno al lado del otro, porque uno es donde vamos a elegir la categoría y otro donde vamos a elegir la subcategoría. Vale, entonces, botón derecho, propiedades. Y aquí tenemos que rellenar dos campos, el linked cell y el list field range. El linked cell es la celda donde vamos a vincular el cuadro combinado, es decir, cuando yo elija una opción, donde se me va a insertar. En este caso vamos a elegir la celda B11, pero aquí no lo podemos poner pinchar en la celda y que recoja la referencia, sino tenemos que escribir la referencia B11 directamente. Y este lo pondríamos aquí. Y luego el list field range, aquí lo que le vamos a decir es categorías, porque como habíamos creado el nombre de rango categorías, si nosotros escribimos aquí ya categorías, pues él ya entiende que es el nombre de rango que nosotros creamos. Entonces, si yo cierro aquí, recuerden que para activar los cuadros combinados y que ya se puedan usar, tenemos que quitar el modo diseño. Está en gris, si le damos un clic se pone en normal, si le damos otro clic estaría activado, y si le doy otro clic se desactiva. Entonces, tiene que estar en modo diseño desactivado para poder utilizarlo como cuadro combinado. Entonces ya a mí me están saliendo aquí las categorías. Si yo le doy ahora en modo diseño, puedo seguir configurando. Me voy a propiedades, tengo la celda la que quiero vincular, linked cell, pues en la B11. Y quiero que cuando yo despliegue la lista, me aparezcan las categorías que para eso creé el nombre de rango. ¿Vale? Y luego en la otra, en la otra lista desplegable, que es la lista dependiente, la linked cell va a ser C11, lo escribo, C11, y el list field range, aquí le tendríamos que poner lista 1. Vale, entonces, si yo ahora lo coloco aquí, quito el modo diseño, entonces si yo despliego aquí verduras, aparecen las verduras. ¿Y por qué aparecen las verduras? Porque cuando yo aquí despliego, fíjense, lo voy a quitar para que lo veamos bien.
Cuando yo elijo una de las opciones, la que yo elija se me pone aquí. Entonces, cuando aquí se me pone carne, en la lista 1, nosotros le dijimos que me pusiera los elementos correspondientes a lo que aparecía en la referencia de 11, que es aquí. Entonces, lo que yo ponga aquí, él lo recoge en esta celda por esta función, buscar h, y empieza a poner todos los valores de esa categoría. Como he puesto carne, si yo cambio carne aquí y pongo snacks, pues me vengo a datos y ya me cambian lo que aparece en la lista 1. Vale, entonces ya esto estaría. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues ponerlo colocado así, aquí encima de la celda para que se vea bonito y no se vea desordenado. Y en este caso, yo tendría que coger esta celda, darle a copiar, situarme aquí y darle a pegar, 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 pegar y poner todas las listas desplegables que yo quiera. Lo que sí tengan en cuenta, esto lo vas a hacer una vez y ya vas a tener la plantilla hecha para siempre. Aunque si ya la descargas, porque recuerda que te voy a dar la plantilla hecha, aprovechando te voy a decir cómo la puedes conseguir. Bueno, lo que tienes que hacer es, una vez terminado el vídeo, lo tienes que ver completo, es importante que lo veas completo, pues una vez que termines el vídeo, me tienes que poner en YouTube un comentario pidiéndome la plantilla y yo te la voy a mandar por correo, ¿vale? Pero me tienes que hacer el comentario en el vídeo de YouTube. Entonces, lo que teníamos era que, dependiendo de las listas desplegables que queramos, pues tendríamos que darle a propiedades y en link Excel tendríamos que decirle, perdón, B12, aquí, B12, luego B13, B14, el link field range no tenemos que cambiarlo porque siempre es categoría, simplemente es B15 y B16. Y luego las demás, si esta la queremos copiar, pues ponemos pegar, 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 pegar y pegar. En este caso, propiedades, aquí tendríamos que ponerle en propiedades, tiene lista 1, en la 2 tendríamos que ponerle lista 2, en la 3 lista 3, etc. Y entonces ya, una vez que desactivemos el modo diseño, ya nos aparecería todo lo que nosotros elijamos. Si nosotros elegimos una categoría, pues nos va a aparecer los elementos o los productos de esa categoría. Y también es importante asignarle a cada una de las listas desplegables la linked cell, es decir, la celda con la que se va a vincular. En este caso, tenemos que ponerle C12 a la siguiente C13 para que cada una se vincule con una celda diferente. C14. De esta forma, ahora cuando ya quitemos el modo diseño, en función de la primera que elijamos, pues va a salir los elementos en la segunda lista desplegable. Si por ejemplo elegimos carne aquí, pues va a salir los diferentes tipos de carne y también podemos pues utilizar el autocompletado, solo escribiendo la primera letra ya nos saldría la opción que podamos. Y bueno, y esto ya sería cuestión de seguir insertando listas desplegables. Pero recuerden que pueden descargar el fichero solo con un comentario, haciendo un comentario en el vídeo de YouTube y solicitándome la plantilla. Nada, muchas gracias y recuerden que también es bueno que se suscriban a mi canal.